Muy buenas tardes a todas las personas que tengan a bien escuchar y si así lo estiman conveniente, compartir estas reflexiones. Quiero en primer lugar recordarle que el único fin de hacer estos videos es invitarla a pensar, a desarrollar una opinión crítica, una opinión propia. Que usted sea capaz de discernir, diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es honestidad y lo que es propaganda, entre lo que es la verdad, aunque sea dolorosa, y la mentira que lo arrulla y lo consuela. Entonces, empezamos con una de las cosas más importantes que siempre he comentado: la importancia de leer y la importancia de la historia. Mi primera reflexión es la siguiente: nosotros, como seres humanos, como sociedad, necesitamos de la historia. La necesitamos, porque si no hay historia, se tiende a cometer el mismo error una y otra vez, con la esperanza de obtener un resultado diferente. Y eso obviamente cae fuera de toda realidad. Si usted se martilla un dedo, no puede esperar que a más martillazos que usted se dé, sienta menos dolor. Si usted echa una semilla en un tiesto que solo tiene ceniza, no puede esperar que nazca una planta. Y por muchas veces que lo intente y lo repita, eso no va a ocurrir. ¿Por qué esta explicación? ¿Por qué es tan importante la historia? Mire, en el año 1900 aproximadamente, años antes y años después, según lo que yo mismo con mis propios ojos he visto en los letreros que anuncian dónde estaban las salitreras, a los trabajadores de las salitreras se les pagaba con fichas de cartón, de lata, o con botones, o con tarjetas. Los trabajadores tenían lo justo para vivir, lo justo. Con mucha suerte pagaban su comida, que se les vendía en las pulperías, compraban un par de prendas de vestir y se acababa su sueldo. La vivienda se las proporcionaban las empresas. Usted me va a decir, ¿y cuál es la referencia con lo de hoy? Muy simple. Hoy día, por más que usted trabaje, su sueldo solo le alcanza para vivir. Si tiene suerte, en algún momento sus padres o usted, cuando era muy jovencito, logró comprar un terreno, construir una casa, o en su defecto heredar una casa que sus mayores construyeron. Pero hoy en día es imposible que una persona que tenga un trabajo normal pueda comprarse una casa. Si usted revisa mis videos hacia atrás, todos los que están en YouTube, se dará cuenta que yo le he contado varias veces la historia de unos amigos que yo considero muy queridos, que fueron los viejitos que hacían el aseo en la escuela básica donde yo estudié cuando era niño. Y les daba el ejemplo. Cuando ellos se jubilaron, juntaron las dos jubilaciones, porque los dos viejitos trabajaban en la escuela, y con ese desahucio, con ese pago final, justo antes de entrar en la jubilación,
ellos compraron una casita muy modesta, muy pequeña, pero que era su casita, no iban a tener que pagar arriendo, ni ninguna otra cosa, porque es una casita tan pequeña que ni siquiera les cobraban contribuciones. Hoy en día eso es imposible, imposible. La única manera de que usted tenga una casa es que o la herede o reciba un aporte del Estado, un subsidio. No hay otra alternativa. Porque si usted gana menos de 1 millón de pesos, es justo lo que necesita para vivir usted, su esposa o su pareja, ¿cierto? Y sus hijos. No le alcanza para más. No puede, por más esfuerzos que usted haga, ahorros que usted haga, no puede. ¿Por qué? Porque la clase empresarial está atenta al mercado a ver qué tanto pueden subir las cosas para que usted nunca tenga dinero. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo usted va al supermercado y en vez de encontrar 1 kilo de arroz, encuentra 850 gramos? En vez de encontrar 1 litro de aceite, encuentra 750 centímetros cúbicos. Y le siguen diciendo que es más barato. La gente que es vieja se recordará que antes los sacos de cemento eran de 50 kilos y valían lo mismo que lo que valían los de 25 kilos de ahora. No sé si me explico. Cuando se produjo, porque uno dice, hay leyes que son muy, muy buenas, pero cuando las escribe alguien que tiene la maldad en el corazón, por muy buena que sea la ley, ya le traen hecha una trampa. Mire, cuando se produjo una ley, porque los sacos de cemento son de 25 kilos y las de papa y todas esas cosas son de 25 kilos de peso máximo, son porque había mucha gente que tenía que hacer trabajos realmente esclavizantes, que era carrear sacos de cemento que pesaban 50 kilos, sacos de papa que pesaban 80, 100 y hasta 125 kilos. Y tenía que, ese era su trabajo. Entonces, obviamente con ese trabajo, ¿cierto?, a espalda desnuda, ligerito tenían problemas en la columna. Y las mutuales de seguridad descubrieron que los problemas de la columna que tenía esa gente eran debido al exceso de peso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Limitaron el peso de los bultos a 25 kilos. Pero en el mismo momento en que bajaron a 25 kilos los sacos, el precio del producto que era transportado se multiplicó por 100. O sea, había un saco que costaba 2.100 pesos, el saco de 50 kilos de cemento, y a la semana siguiente el saco valía los mismos 2.100 pesos, pero era de 25 kilos. Y le decían, no, es que es por la ley de la protección al trabajador. Pero el producto no bajó. Al contrario, el producto subió porque decían que para proteger el empleo. Mire, vuelvo al tema de la historia. Dígame usted si acaso en este momento usted puede ahorrar como para comprarse una casa. Y otra pregunta que puede resultarle más dolorosa y que es muy profunda de contestar. ¿Por qué a usted no le pagan en dinero? ¿Por qué a usted le pagan en una tarjeta? Porque es obligatorio no tener una tarjeta. A usted rara vez usted se va a encontrar con una empresa que le pague en dinero. A usted lo han convencido de que pagarle con una tarjeta es mejor para usted. Pero ¿no será que es mejor para el sistema bancario? ¿No será que cada vez que usted quiere sacar plata tiene que pagar una comisión y le cobran por administrar su dinero sin que su dinero crezca ni un peso? Si usted recibe 500.000 pesos de sueldo a fin de mes, no puede sacar más de 200, entonces tiene que ir al cajero automático, sacar los 200, le descuentan 300, 350 de la cuenta total, entonces usted en vez de tener 500 tiene menos, ya sacó 200, pero no puede sacar más.
y le cobran por guardar su dinero. Genial, ¿cierto? No, es que así es más moderno. Pero si es más moderno, entonces ¿por qué cada vez es más caro? Voy a entrar a una parte muy dolorosa de la historia. Una parte que muy poca gente conoce. En Chile, en la lucha por los derechos de los trabajadores, han habido al menos 18 masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas y de orden. Al menos 18, las más conocidas. 18. Gente pobre, vestida de uniforme, asesinando a gente pobre que trabaja. Gente que con su trabajo paga el uniforme, el arma, la ropa, la comida y hasta el sueldo del que lo asesina. Si estuviera yo en otro país, tal vez en otro universo, no lograría entender eso. Pero estoy en Chile, mi patria, mi país. Hay cosas que yo nunca les he contado para los que han seguido mis videos, pero que creo que es tiempo de que les cuente. Yo tengo 63 años. Alcancé a vivir en los tiempos oscuros de la dictadura y por una necesidad de mantener mi alma limpia y sana, no quise matar ni torturar y me retiré del ejército. Conozco de cerca, de muy cerca, a gente que fueron torturadores, a gente que fueron asesinos. Los conozco muy, muy de cerca. Y no los voy a nombrar porque todavía están vivos. Cuando la historia se oculta o se tuerce, a usted le llega una sombra de lo que fue la historia. Con esa sombra a usted lo asusta. Porque usted no sabe por qué se produjeron los eventos que a usted le están contando. Yo recuerdo haber mirado a un hombre el año 1973 en el amanecer del día 11 de septiembre y haberle preguntado si lo que estaba pasando era bueno o era malo. Ese hombre todavía era un hombre honesto. Era un hombre que tenía el alma y las manos limpias todavía. Y me dijo que él no sabía si era bueno o era malo, pero que él confiaba en que las personas que nos dirigían hacían las cosas por el bien común. Y aquí es donde la historia se tuerce. ¿Y se tuerce en qué sentido? ¿A usted cuántas veces le han dicho que hubo una guerra en Chile? Nunca hubo una guerra en Chile. Yo sí recuerdo haber estado en una cola del pan a media cuadra de la panadería cuando pasó un jeep de la escuela de infantería y ametralló la pared por sobre nuestras cabezas. Solo habíamos mujeres, niños, no había ningún hombre, con eso lo digo todo. Solo mujeres y niños. Yo era un niño todavía, no era un niño muy pequeño porque yo andaba solo. No sé, 9, 10 años. 11 diría yo. Sí, según mis cuentas matemáticas, 11 años. A mí me marcó profundamente eso porque yo llegué a mi casa a preguntar que qué había pasado, por qué los soldados nos disparaban. Ahí no había ningún hombre malo, no había ninguna persona armada, ni siquiera hablábamos, toda la gente miraba al suelo aterrorizada. ¿Qué sentido tuvo que esos militares nos ametrallaran? ¿Tuvo algún sentido?
Aún así, en mi alma de niño había un gran amor por mi patria, un gran amor por mi tierra. Yo soy de una familia uniformada. Todos los antiguos que yo conozco, porque yo estoy totalmente despegado de mi familia, totalmente despegado, es como si mi familia no existiera. Toda mi familia uniformada, marinos, carabineros, del ejército, todos mis familiares eran uniformados. Entonces yo entendía el amor a la patria como una obligación, como el sentimiento más puro y más sano que un ser humano podría albergar en su corazón. Y en base a eso, con 15 años recién cumplido, me presenté como voluntario a la escuela de suboficiales del ejército. Inflamado de amor a la patria. La primera sorpresa fue cuando me empezaron a decir a cada rato: si viene alguien que no venga de uniforme, tienes que matarlo porque es nuestro enemigo. Si viene tu madre, tu padre, tu hermana, tu hermano, tienes que matarlo porque los civiles son nuestros enemigos. Como yo amaba a mi familia y no habían respuestas inteligentes de parte de las personas que me decían esto, yo empecé a leer, empecé a conocer la historia. Y la primera vez que me negué a asesinar a alguien por la espalda y me amenazaron con un consejo de guerra, yo renuncié al ejército. Voté una carrera que hasta ese momento era brillante. Yo era ingeniero de ejército. Dejé esa carrera. Y dejé esa carrera porque si bien yo amaba al ejército, amaba más a mi patria, amaba más a mi tierra y amaba más a mi gente. ¿Quiénes son mi gente? ¿Cuáles son mi gente? Mi gente son la gente pobre, la gente humilde, la que trabaja mes a mes, la que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para tomar una micro, la que vive toda su vida soñando con comprarse una casa, la gente que sabe lo que es el frío, lo que es el hambre. Esa es mi gente, no la gente que nació con una cuchara de plata en la boca, porque ellos nunca han sabido lo que es tener frío, lo que es tener hambre. Y por eso mismo, con la facilidad que para ellos es natural, ordenan el asesinato del pueblo, de la gente común y silvestre, de la gente sencilla, que lo único que quiere es que el dinero que gana le alcance para vivir, para alimentar a sus hijos, para darles educación, para vestir a la mujer que aman, para darle un techo. Hace un momento les hablaba de las masacres realizadas por las Fuerzas Armadas y Carabineros en contra del pueblo que los viste, que los alimenta, que les compra sus armas, que les compra sus vehículos y que encima les paga un sueldo. Yo no me considero un hombre muy inteligente, pero a pesar de que yo llevo años y años analizándolo, no logro entender por qué un hombre que entra a Carabineros o al ejército es capaz de apalear mujeres, de sacarle los ojos a los jóvenes, de apalear niños, de abusar de niñas en los cuarteles. ¿Para qué vamos a hablar de los militares modernos, de los aviadores modernos que trafican con droga, que prostituyen al Estado, que lo roban a destajo? No, eso yo diría que es casi natural en estos tiempos. Pero lo que no es normal es que esa misma gente que es mantenida por los pobres, ¿cierto? Sueldo, vehículo, ropa, todo se lo deben a ese pueblo. Es a ese pueblo al que masacran.
al que asesinan, al que torturan, al que apalean en la calle cuando sale a reclamar por un futuro mejor. No entiendo la mente de esas personas. No logro entenderlo. Yo creo que todas esas personas son inteligentes, pero no sé hasta qué punto cuando son capaces de golpear a sus abuelos en la calle porque se les ordena. Yo reconozco que no fui capaz de hacerlo. Y como no fui capaz de hacerlo, me retiré. He dado muchos tumbos en mi vida, he pasado por muchas situaciones. El sistema me ha dado duro. Gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, tengo hijos profesionales, tuve una familia que pasó completa por la universidad. Todos ellos educados. Yo no soy ni siquiera muy instruido. Nunca terminé el cuarto medio. Pero trabajo todos los días al menos 16 horas. Todos los días. A mí no quiero que ningún papanata venga a decirme, ay, que tú querés todo gratis. Es que a ti te gusta que te regalen todo. A mí en la vida, en toda la vida, nadie me ha regalado absolutamente nada. Nada. Y sigo teniendo el amor por mi pueblo. Sigo teniendo el amor por mi gente. Y sigo incapaz de entender por qué eligen para que los gobiernen los mismos que los roban, los mismos que se coluden para subirle los precios, los mismos que cobran intereses usureros, que cobran el 90% de lo que usted pide. Le voy a poner un ejemplo. Usted va a comprarse un autito, ¿cierto? Usted logra tener un sueldecito de 1 millón, consigue un préstamo y compra un autito. El autito le cuesta 9 millones si lo pudiera pagar al contado. Pero usted tiene que pagar 17 millones, 18 millones. ¿Por qué? Porque lo compra a crédito. Claro, usted me puede decir, no, pero es que eso es natural. Sí, es natural. Es natural que a usted le vendan algo con interés, pero que el interés sea casi del 100%. Y no me venga con esa tontería de que no, porque es un 3,2. Sí, pero es un 3,2 mensual. Y si usted a eso le agrega 3,2 por 40 meses, ¿cuánto es lo que le cobran? ¿Cuánto es lo que le cobran? ¿Y usted va a votar por los mismos? ¿Por gente que no tiene ni siquiera un apellido chileno? ¿Por gente que no ha trabajado nunca en toda su vida? A mí me cuesta entender a mi gente. Yo sigo siendo un trabajador. Yo sigo esperando todos los meses que se produzca el milagro de que no me despidan del trabajo, que se produzca el milagro que mi sueldo alcance para pagar mis cuotas, porque tengo cuotas por todos lados, como todo buen chileno. Debo el auto, debo esto, debo lo otro, debo aquí, debo allá, así, porque encima de eso yo sufro de querer darme a mí mismo las cosas que nadie más me dio. Entonces yo me compré un auto. Lo único que es mío es la rueda delantera izquierda, todo lo demás se lo debo al banco. Pero yo lo uso, está a mi nombre. Y aunque yo entiendo que el sistema me exprime, lo entiendo. No soy un borrego que camina sin saber para dónde va. Por lo tanto, yo no elegiría bajo ninguna circunstancia a una persona que no ha hecho lo mismo que yo. Sacarse la mierda trabajando. Porque eso es lo que hace el buen chileno. No el patriota. Porque el patriota normalmente se esconde detrás de la palabra patriota para asesinar, para robar, para enriquecerse. Porque cuando llegan a la política para eso. Entonces a usted le dicen,
No, es que usted no entiende, usted no sabe. La historia, volvemos a la historia. Volvemos a la historia. Mire los candidatos presidenciales que tenemos. 3 de ellos totalmente descendientes de alemanes. Los alemanes llegaron a Chile de distintas maneras, pero siempre con una mano adelante y una atrás. El Estado de Chile les dio tierra, animales, semillas, dinero, los convirtió en millonarios. ¿Qué hicieron ellos en reciprocidad? Como quien dice, para devolver la mano. Esclavizaron a los trabajadores, pagaron sueldos miserables, trajeron con ellos el racismo. Nosotros como sociedad nunca conocimos el racismo. Y ahora nos han enseñado a odiar al que tiene la piel más oscura, al que es más pobre, al que no tiene casa, al que tiene que viajar buscándose el sustento. Eso es lo que nos han hecho, nos han enseñado a odiar. Mire, fíjese que voy a tocar un punto que a muchos les va a doler. A mí no me importa quién invitó a los extranjeros a venir a Chile, porque todo el mundo sabe que el señor Piñera y toda su pandilla fueron los primeros en hacer grandes esfuerzos para invitar a los hermanos venezolanos a que se vinieran a vivir a Chile. Lo que sí me importa es lo que han hecho los empresarios con esa situación. Los empresarios despidieron chilenos en manadas, despidieron chilenos a montones, porque los chilenos cobraban 800 lucas de sueldo y a los venezolanos les podían pagar 500. Y así como llegaron buenos venezolanos, llegaron malos venezolanos también. Igual que los que habían aquí en Chile. Buenos chilenos, malos chilenos. Llegaron venezolanos que vendían a sus mujeres, llegaron venezolanos con una mano adelante, una mano atrás y una mochila. Y en la mochila traían 4 o 5 kilos de droga. Hoy en día usted los ve en el Banco Chile con cuenta corriente, auto nuevo, departamento, y no le trabajan un día a nadie. Pero a nadie, a nadie, a nadie. Ellos no le trabajan a nadie. La historia. La historia. ¿Qué es lo que nos enseña la historia? Que así como vamos, nuestra sociedad, la que nosotros estamos creando, nos va a expulsar. ¿Sabe por qué? Porque toda sociedad que funciona como funciona la nuestra, termina devorándose a sí misma. Fíjese que yo creo, dentro de mi ignorancia, dentro de mi incapacidad lógica por falta de conocimiento, que no hay peor enfermedad que la ambición. No hay nada más malo que la ambición desmedida. Porque si usted es un trabajador y ambiciona darle un mejor futuro a sus hijos, esa ambición es muy buena. Si usted quiere ver a su mujer con buena ropa, bien alimentada y durmiendo bajo un buen techo, esa ambición es perfectamente entendible y felicitada. Pero cuando usted tiene cientos de millones, cientos, su familia, cientos de la que usted es heredero, tiene cientos, miles de millones, ¿por qué usted quiere más? ¿Para qué le sirve? ¿Cree que se la va a llevar a la tumba? No se trata de eso. Es que usted está enfermo de ambición y de poder. Ese es el punto. Yo no entiendo por qué la gente pobre vota por un empresario que no ha trabajado nunca. Y aplica la premisa, es que si él es empresario y es millonario, nos va a hacer a todos nosotros empresarios y millonarios. Yo he escuchado explicaciones estúpidas, pero esa es la más estúpida. Porque para que un empresario se convierta en millonario, tiene que explotar y exprimir a todos sus trabajadores. Bajarles el sueldo lo más posible, descontarles todo lo que se pueda y amenazarlos constantemente con que si te gusta bien y si no, te vas nomás. Total, hay 100 más allá afuera esperándote.
Pero siempre existe la premisa de que puede que un día se vayan todos los trabajadores, se vayan a buscar trabajo a otro lado. Y ese empresario que es tan despectivo, y yo lo veo ahora todos los días de cada rato, hay empresas que han crecido tanto, con tantas malas artes, ¿cierto? Que son sinvergüenza, que no pagan los finiquitos, que te los roban descaradamente argumentando esto y lo otro, que con amenaza, que te incluyen en el libro negro, cosa que ninguna otra empresa te puede dar trabajo. Esas mismas empresas hoy en día tienen cada vez menos trabajadores, porque a esa empresa solo llega la gente desesperada, la que está a punto de quedarse sin licencia, la que condujo en estado de ebriedad y lo pillaron, al que pillaron drogado, el que es bueno para robar carga, el que es bueno para robarse los neumáticos, los extintores, las carpas. Esa gente llega a esas malas empresas donde hay empresarios que viven tratando de juntar plata robándole al trabajador. ¿Sí? Así de simple. Yo escuché a un tipo de apellido Sutil, que ahora es dirigente de una campaña presidencial, decir que él no entendía, o que él creía entender más o menos, por qué los trabajadores chilenos no se agrupaban en sindicatos, por qué no se sindicalizaban. Perdón, la palabra es como complicada para mí. Perdón. Bueno, él preguntaba, ¿cierto? Como al aire, así como el gran misterio, como que el sindicalismo era muy malo. ¿Por qué los trabajadores no se sindicalizaban? Y la respuesta es muy sencilla, pues, señor Sutil. Ustedes, los malos empresarios, los que le temen a los sindicatos, los que persiguen a sus dirigentes, los que falsifican libretas de asistencia, los que falsifican papeletas de pago, los que constantemente están buscando argucias para apuñalar al Estado, cobrándole por trabajadores que se van y vuelven, como si fueran trabajadores nuevos. Todos esos malos empresarios obviamente le temen a los sindicatos. Los sindicatos tienden a obligar a los trabajadores a abrir los ojos, a entender cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y a descubrirle los malos empresarios. Un buen sindicalista lo primero que tiene que hacer es decirle a los trabajadores si el empresario que los tiene trabajando es bueno, malo o mediocre. Después, cada trabajador, porque todos los bolsillos son diferentes y todos tienen necesidades diferentes, elige si va a trabajar con ese empresario o no. Y cada uno tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero vuelta de nuevo, mire, la historia. Le voy a dar un dato histórico. Noruega, ¿cierto?, fue un país líder en educación. Líder en educación. Líder en derechos sociales. Medicina, educación, transporte, bienestar. Hoy en día está a punto de caer bajo la línea de pobreza que hay en Perú. Imagínense. Perú es un país que ha tenido convulsiones históricas muchas veces, muchas. Muchas veces han habido golpes de Estado, la derecha se apodera, la izquierda logra conseguir una votación favorable y la derecha le hace un golpe de Estado, matan a gente y vuelta otra vez. Ya, repitamos, sigamos con la historia para el lado. Bolivia tiene una casta de gente que tiene mucho dinero, mucho poder y que ha ido constantemente vendiéndole Bolivia a los intereses extranjeros. Mire, si usted viene para el lado de Mejillones, en el puerto de Mejillones va a encontrar al menos 100 camiones que esperan cargar combustible en los estanques de Mejillones. Al menos 100, tal vez más. Y usted me va a hacer la pregunta, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué los camiones bolivianos vienen a comprar combustible aquí si ellos tienen explotaciones petrolíferas que nosotros no tenemos?
Respuesta sencilla, respuesta fácil. La casta, los grandes empresarios vendidos a intereses de afuera, no permiten que hayan refinerías en Bolivia. Mire qué cosa curiosa. Ellos tienen petróleo, pero no pueden refinarlo. Así de simple. Tienen petróleo, pero no pueden refinarlo. Por eso tienen que venir a comprar petróleo y benzina y parafina a Chile, donde sí hay un par de refinerías piñiñentas. Y más encima, una pregunta bien interesante. Nosotros producimos petróleo, pero el petróleo que producimos nosotros no alcanza a cubrir nuestras necesidades. ¿A quién le compramos petróleo? ¿Le compramos petróleo barato a Venezuela? ¿Le compramos petróleo barato a Rusia? ¿Le compramos petróleo barato a la India? Averigüe, ¿a quién le compramos petróleo? ¿Y a qué precio lo hacemos? Y aquí volvemos a otra historia que ya está casi olvidada. Y es que hace un tiempo atrás se destapó en Chile que ENAP entregaba el litro de combustible a 460 pesos a los distribuidores. Mire, 460 pesos. Y el petróleo, o la benzina, como usted quiera decirlo, a pie de bomba bencinera, estaba a 1.400 pesos. ¿Cuál es la explicación que usted me puede dar para que el litro de petróleo cueste 3 veces lo que tiene su valor comercial cuando sale de la refinería? Y usted quiere votar por los mismos que le hacen eso, que están constantemente buscando cómo sacarle más plata del bolsillo. ¿Sabe cómo se denomina eso? ¿Cómo lo llaman ellos? Ellos lo llaman inflación. La ley de la oferta y la demanda. Voy a contarle otra historia. En una de mis múltiples vidas, yo fui vendedor de fruta y verdura. Llevaba fruta y verdura hacia el sur. En Santiago, un kilo de plátano costaba 99 pesos. Un kilo de manzana, 32 pesos. Un kilo de pera, 35 pesos. Y yo vendía en el sur 3 kilos por 500. O sea, tenía una ganancia de casi el 50%. Y la gente que vendía allá, vendía a 1.200 pesos el kilo de fruta. ¿Cachó? Ellos se enriquecieron, construyeron inmensas casas, tremendas bodegas, compraron flotas de camiones. Y cuando yo llegué me hicieron la guerra, pero hasta que me quebraron. Pusieron negocios chicos por todos lados y ellos mismos vendían en los negocios chicos. Entonces ellos ofrecían 4 kilos por 500, 5 kilos por 500. Todavía ganaban, porque tenían una flota de camiones. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Cuando el empresario grande ve que el empresario o microempresario chico quiere empezar a surgir, lo ahogan. Lo ahogan para que no pueda haber competencia. La competencia no existe. Y usted quiere elegir a esos mismos. De nuevo, otra vez. Yo escuché a alguien totalmente ignorante decir lo siguiente: el socialismo y el comunismo no han triunfado en ninguna parte del mundo porque a donde han ido han entregado solo miseria, pobreza y sufrimiento. Y yo le voy a aclarar una cosa: solo han habido 2 países en el mundo capaces de resistirse al poder empresarial. El primero fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al final no aguantó la presión y teniendo malos dirigentes, quebró. Se deshizo, se desmembró. Sobrevivió Rusia y unos cuantos países. Pero el país que realmente se cohesionó y logró que el sistema socialista y comunista funcionara es China. Ay, usted me va a decir, ¿y qué pasó con Cuba y Venezuela? ¿Usted sabe lo que son las sanciones?
lo que son las sanciones de segundo orden? Se lo explico. Supongamos que yo quiera ir a comprar petróleo a Venezuela. Por ley, mire, por ley, solo se puede comprar petróleo con dólares. Ningún banco norteamericano me iba a vender dólares. No iba a encontrar ningún buque que quisiera arriesgarse a que lo sancionaran y no pudiera entrar en ningún puerto norteamericano o de la Unión Europea por traerme el petróleo que yo había comprado en Venezuela. Eso se llama sanciones de primera y segunda línea. Si Venezuela se le echaba a perder una máquina y necesitaba comprar un taladro, nadie le vendía el taladro porque estaban temerosos de que las sanciones y las multas y las coerciones. Ojo que a mí el presidente de Venezuela no me cae muy bien. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Encuentro que el tipo es muy balsa. A lo mejor las ideas que tiene son buenas, pero el tipo no sabe manejarse. La gente venezolana, la realmente que ama su tierra, así como yo amo la mía, no se vendría de Venezuela. Se quedaría y pelearía para cambiar el sistema, como en su momento yo también lo hice. Ahora yo estoy viejo y no valgo nada. Pero no olviden que yo fui joven también, yo no nací viejo. También fui joven. También tuve esperanzas, también tuve intenciones de cambiar mi tierra para que fuera mejor para todos, no solo para un grupo de empresarios. ¿Se entiende que yo no puedo definirme de ninguna otra manera que humanista e historiador? A mí usted cuélgueme todos los lecheros que quiera, no estoy ni ahí. Me importa un cohete lo que usted opine. Yo a mí mismo me defino como humanista e historiador. ¿Por qué humanista? Porque yo veo a todas las personas, no importa el color de su piel, estatura, edad, ni de dónde vengan, como iguales. Todos los seres humanos para mí son iguales. Y en mi diario vivir yo demuestro esto respetando a todo el mundo. Siendo un jefe, siendo un trabajador, siendo el barrendero, siendo el niño boliviano que hace aseo en los baños donde trabajo yo. Un niño que yo lo veo como siente la humillación de tener que trabajar limpiando los baños en un país ajeno. Yo con todo el respeto lo saludo en la mañana cuando lo veo y cada vez que me terceo con él cuando anda recogiendo papeles en el patio, lo saludo. Hola amigo, ¿cómo está? Espero que tenga un buen día. Eso se llama ser humanista e historiador, porque yo siempre estoy tratando de entender la historia que nos trajo hasta aquí, hasta donde estamos hoy, hasta donde lo que somos hoy. Y vuelvo a la génesis de este video. ¿Por qué nosotros los chilenos no hemos aprendido nuestra historia? Nace otra pregunta alternativa. ¿Por qué la historia se eliminó de la escuela, de los liceos? ¿Y por qué las clases de historia son cada vez más cortas y cada vez menos importantes? ¿Por qué la historia no tiene ninguna importancia para nosotros ahora? Para nuestros gobernantes, porque ellos son los que deciden lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros no estudiamos. Solo ellos deciden lo que nosotros estudiamos y lo que no. Yo confieso ahora que soy un amante de la historia, que a mí me hubiera encantado ser profesor de historia. Despertar en los jóvenes esa hambre de conocimiento, de entender sus raíces, de respetar sus raíces, de entender que el cabro que anda con el pantalón a medio culo, con el culo afuera y con una gorrita al revés, lo que hace es vestirse como los homosexuales que están en las penitenciarías de Estados Unidos cuando salen a prostituirse. De entender que esa musiquita que les gusta tanto, donde mueven los dedos y se ponen collares y todo eso viene del bajo mundo norteamericano. Pero nadie se los dice. Nadie les dice que esa musiquita que tanto aman es la música de los bajos fondos de Estados Unidos. Del mundo de las drogas, del mundo de la delincuencia. Entonces nuestra juventud copia eso porque no sabe de su propia historia. No sabe de la gente que construyó a pulso
las grandes fortunas que hoy día nos siguen jodiendo como lo hicieron en su tiempo. Nos siguen robando, nos siguen explotando y lo peor de todo, nos siguen engañando. Dígame ¿usted contrataría a alguien que toda su vida ha estado viviendo a costillas de su familia para que administre lo que usted tenga? No importa lo que usted tenga. Supongamos que tiene una panadería, una masandería. Usted tiene una masandería, una panadería artesanal. Por estas cosas de la vida, usted tiene que salir. ¿Usted buscaría a alguien que nunca ha hecho nada? Que ha estudiado un montón de carreras y nunca terminó ninguna porque no le gustaban. Y durante ese tiempo, ¿de qué vivía? ¿No sería que la familia se dio cuenta la clase de persona que era? Entonces, para mantenerlo lo más lejos posible, lo mandaron al otro lado del mundo. ¿Usted elegiría como su administrador a alguien que felicitaba a su padre cuando asesinaba a campesinos? ¿Usted elegiría como su administrador a una mujer que colgaba de las faldas de su padre, que llevaba las manos chorreadas de sangre, inocente? Ahora se hace la demócrata. Su padre dijo que él lamentaba no haberse podido oponer a las masacres que ocurrieron en Chile, pero que él era muy poco y no podía oponerse. Y la hija dice que en Chile nunca ocurrieron esas masacres. Bueno, ¿a quién le creo? ¿Al padre que dijo que sí en la historia o a ella que quiere reescribir la historia? La importancia de elegir a nuestros líderes, la importancia de conocer la historia. Mire, la importancia de conocer la historia es mucho más importante que todas las demás cosas de la vida. Porque en la manera que usted conoce su historia, que sabe de dónde viene usted, que sabe de dónde viene su pueblo, su tierra, su gente, sus costumbres, entiende que, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo que tal vez, y espero que así sea, yo quiero que le duela. ¿Usted sabía que ese genocidio que nosotros vemos todos los días en la tele, ahí en Gaza, donde los sionistas asesinan a palestinos a mansalva, nosotros también tenemos un genocidio más chiquitito en Temuco? El Estado chileno contra los mapuches. Los mapuches eran los dueños de la tierra aquí antes de que el Estado chileno existiera. El Estado chileno se instauró sobre un territorio que ya estaba ocupado por personas. Asesinó a estas personas, les robó sus tierras y lleva desde su fundación cometiendo un genocidio contra ese pueblo. ¿Usted sabía eso? No, para usted lo que le dijeron es que los mapuches y los indios son flojos, que son borrachos, que no sirven para nada. Y resulta que ahora, con el paso del tiempo, nosotros hemos sabido que la cultura mapuche fue la primera cultura ecológica que sabía administrar el bosque, que sabía administrar los animales, que sabía administrar sus campos, para que con un mínimo de trabajo y un mínimo de impacto en la naturaleza podían vivir bien. Y nosotros de esa historia no hemos aprendido nada, porque no es esa historia la que se nos enseña. La historia que se nos enseña es que los indios son malos, que son flojos, que son borrachos y que ojalá podamos matarlos a todos. La historia es importantísima. Conocerla es nuestra obligación para que mañana, cuando nos pase lo mismo que le está pasando al pueblo argentino, que están muriendo de hambre y están siendo apaleados todos los días, martes y miércoles, a propósito. Todos los días, martes y miércoles. Los días martes apalean a las madres de la Plaza de Mayo y los días miércoles apalean a los jubilados. Esos viejitos que son los que generaron la riqueza con su trabajo, porque la riqueza no sale del aire, la riqueza no crece en los árboles, la riqueza la generan los trabajadores, los que se ensucian las manos con cemento,
los que tienen las uñas con tierra de tanto trabajar la tierra, del arado. Esos son los que generan riqueza, no los que sentados a la sombra y tomándose una bebida helada cuentan los billetes. Hay que entender la historia, porque de lo contrario la historia se va a repetir como se está repitiendo y nos vamos a encontrar trabajando por una chauchita de lata, por un pedacito de plástico que nos va a permitir comprar en la pulpería lo justo y necesario para comer y para vivir. Porque la historia tiende indudablemente a repetirse. Yo lo invito a que piense, lo invito a la invitación más importante de su vida, lo invito a leer historia. Lea historia. Y no lea historia de una sola fuente, no. Busque 2 o 3 fuentes, busque libros, arriésguese con la internet. Arriésguese con la internet. En la internet hay muchas mentiras, muchas. Porque la guerra que se libra hoy en día también se está librando en internet. Pero arriésguese, aprenda, descubra el mundo en el que vive. Lo invito de todo corazón a que lo intente. Yo sé que el saber después pesa en el alma, después obliga a la nobleza, a la honestidad. Yo sé que el saber es un peso que pesa en el alma, pero lo invito a que sea honesto, a que sea transparente con usted mismo, no con otros, no, con usted mismo. Sea honesto y aprenda de su historia, de su patria, de su gente, de su pueblo. Y a ver si alguna persona inteligente puede contestarme a este video y decirme por qué trabajadores, no trabajadores, personas humildes, ¿cierto? Que vienen de un estrato social simple y sencillo, ¿cierto? Que sus padres son trabajadores, se convierte en uniformado y se convierte en un asesino de gente pobre. ¿Cómo es ese cambio? ¿Por qué se produce? Ojalá sea una respuesta inteligente y no una estupidez, obviamente. Yo escucho todo tipo de opiniones. He escuchado gente muy estúpida haciendo comentarios realmente tirados a las mechas y llenos de ignorancia, pero también he escuchado gente muy inteligente. De la gente inteligente aprendo todo lo que puedo. De la gente ignorante, torpe y mal educada, también aprendo que ahí no es mi lugar. Si de alguna manera yo logré convencerlo para que usted lea, para que usted estudie historia, para que mejore como persona, el objetivo de este video se cumplió completamente. Como último punto, y para hacerla más corta, le voy a contar algo. Un amigo mío el otro día me dijo: oye, estuve viendo tu video y tú estás diciendo eso para ganar plata. Yo le dije: mira, yo no tengo ni idea cómo es que la gente que vive de esta cuestión gana plata, no sé. No tengo idea cómo se hace y por ser honesto, tampoco me interesa. Tengo un sueldo que me alcanza justo para vivir, porque me alcanza justo para vivir, justo. Llega fin de mes y yo no tengo ni uno en los bolsillos y en mi cuenta del banco normalmente hay 3 lucas, 5 lucas y eso sería todo. Pero no me interesa el dinero a esta altura del partido. Me interesa la felicidad, me interesa la paz, el equilibrio de mi alma y de mi corazón. Esas son las cosas que me interesan. Bueno, doy por terminado estas reflexiones. Espero que les sirvan de algo. Si usted cree que valen la pena, me gustaría que las comparta o que las converse en su círculo o con su gente. Desde aquí un abrazo fraternal y todo el respeto del mundo de mi parte. Que tenga una muy buena tarde.